between the lines of death and life. That's what binds all closures. Ha sido un disco en el que compusimos canciones de una manera nueva, que fue en los campamentos que empezamos a hacer en tu casa, de hacer lo que muchas bandas hacen, que es como crear riffs a partir del juego. Antes habíamos experimentado como, oye, te envío este riff que hice, ponle batería, ya, era como lo que más hacíamos, pero ahora fue más todo en el mismo lugar y que salga lo que salga, y pues salía una canción, salió otra y otra, y eso estuvo muy bueno. So we started working on, to my knowledge, they started working on the album right around the time when we finished the previous record, This Darkness Feels Alive. So it'd probably be around 2021 that I started writing my parts vocally, and that was as early as it got. But I remember summer of 2022 is when I started really diving into it, and it kept snowballing. We just continued getting more involved, and then the songs just progressed from there. So yeah. Sí, por eso digo que este tema es más peludo, o sea, como en velocidad y toda la weá quizás son menos partes, pero lo siento más difícil, weón. Vamos. Vamos. Entonces, Eso. Matías me dejó botado en el pedido. Pasado a pata. ¿Qué hora es? Las 23:09. 23:09, cuarto tema. Weá, weón, te metiste un ladrillo de cocaína, que chulo. ¿Por qué? Te salió la zorra, la weá. Estás así, estás on fire, weón. No quería dormir conmigo, ya pensé que... que yo pensé que iba a dormir con el Junior hoy día, weón. Yo no era cercano a este estilo, yo venía más del progresivo, como de toda esa rama más que del thrash metal y del death. Entonces, empezar a conocer esos temas y poder tener la oportunidad de incorporar, como había dicho Agustín hace un rato, mi lenguaje, todo como lo que había estudiado al fin de cuentas, el jazz, mucho tiempo estudiando jazz también, como que fue bacán aportar eso a las nuevas canciones, y eso sumado al resto de canciones que se hicieron desde cero, que ahí fue otro desafío más grande. Yo creo que Death Drive es una maduración de nuestro proceso. Igual responde un poco a nuestras etapas de vida. Hoy en día estamos mucho más grandes, estamos mucho más maduros, somos mucho más adultos. Los discos anteriores éramos como entre adolescentes y adultos jóvenes. Y estábamos empezando como a jugar con la música. Y hoy en día yo creo que cada uno de los integrantes de Overtune tiene claro como lo que quiere proponer, lo que quiere hacer, cómo debe sonar, mi instrumento suena así, esto es lo que yo aporto. Tenemos súper claro también cómo trabajar uno con el otro, cómo nos amalgamamos entre todos. Ya somos, como decía igual el Mati delante, somos una familia súper unida, entonces el flujo de trabajo es súper natural. Proponemos y vamos para arriba, nos tiramos para arriba entre nosotros también, así nos proponemos como que un poco, como que nos desafiamos entre nosotros, así como, oye, pero podía hacer esto, podía hacer esta cuestión, podía hacer esta parte, ¿cachai? Y de repente ahí esa maduración como que pegó un salto súper grande.
aquí. Bien, bien, bien. ¿Tiene el intro feedback o no? No. O sea, lo tengo, pero... Con feedback, si posible. Me hace tragarlo, weón. Eso hay que grabar en el estudio, sí. Porque acá no podía... Ok. Ya. Vamos entonces. Todo feedback, con toda la weá. Porfa. Pero more. Now you are at the door, it's time to close your eyes. Trust in what lies behind that curtain. Open now, just for now. Let go back to allow yourself to upset change. Like this impermanence. No more thinking. All this we're thinking. It's what you learn to soul. Vamos a escuchar. Pregunta. Sí. Esos black metal, Sí. esas quebradas al final que ¿las están haciendo a propósito? Sí. O sea, ok, Sí. vamos a escucharlo. ¿Grabamos la parte del medio al tiro? Sí. Ah, ok. Me estaba faltando algo. Sí. El Between the Lines, ok. Between the lines of death and life, there lies what lies all closer. Lost terrified of the other side, with eyes for flight. La cagué. Qué bueno que estaba. No me borres eso. Tenelo. Ah, sí, solo la última parte. Sí, porque estaba muy bueno. Sí, estaba solo muy cagué buena la letra. interpretación, me gustó. Sí. And we all were fine on purpose. Sí. Bueno, en este caso dependía también por el hecho de la cantidad de tiempo que teníamos para estar juntos, porque yo tenía solamente una ventana de 2 semanas para venir acá. Principalmente ganar tiempo con las cosas que ya estaban muy confirmadas, que era principalmente el bajo y las guitarras, la batería también, pero la batería la queremos grabar en este estudio. Entonces ellos hicieron como una mini versión del disco primero, con las baterías y todo, y con eso quedaron los bajos y las guitarras ya finales. Después fue cuestión de que Agustín se sentara en la batería y escuchara el disco más o menos armado y tocar encima de ello. Se gana mucho tiempo, se hace mucho más rápido el proceso y se disfruta más, y no pierdes tiempo en el estudio con ediciones de guitarras y ese tipo de cosas. Es simplemente sentarse a tocar y disfrutar. Creo que funcionó súper bien y no es en general lo que hago. Depende, si hay más tiempo me gusta que grabe toda la banda junta y después ir reemplazando las cosas que no estén bien, pero en este caso creo que lo mejor era hacerlo como lo hicimos, y la prueba está en que en una semana ya teníamos todo listo. Un besito quizás. Sí, un poco de high. Bien, un poquito de compresión y ahora vamos a buscarle. A ver, voy a buscar el puntito, va a estar muy fuerte. Un puntito de 10, un puntito de 5, para que se abra un poquito más. Tan bueno lo ese, Los otros rooms, acepto sugerencias, tienen que estar lejos y altos, así. Hay Mucho room. Hay un estéreo. ¿Qué tenés? Eso me gustó. El Neumann. Hay un Neumann y hay un Royal. ¿Estéreo? Sí. Es el Royal Estéreo, el Blue. No dijo nada. Mumbles in Chilean. Aparecen en Netflix ahí ahora. Vamos a tirar un shot de confianza ahí.
sigue filmando que le vamos a tirar un poco de amor. Que quede para registrado. Excelente toma. Ya está, la tenemos. No, no es necesario hacer una toma más. One take wonder, papá. Bien, siguiente. Bueno, cuando hay que tocar y cuando hay que componer hay que componer. No sé cómo responder eso. Bueno, este disco se compuso en medio de varios planes que teníamos durante todo el año. El 2023 y 2024 hubo harta actividad, salimos a tocar a Argentina, a Brasil, hubo mucho ensayo, entonces también había que buscar maneras de compatibilizar bien el trabajo de ensayar para esos shows y trabajar en las composiciones, pero todo se dio súper bien, que por suerte hemos tenido siempre un buen flujo, una buena organización para trabajar, entonces todo ha andado súper bien, bien calendarizado, todo siempre bien agendado, entonces hemos sabido cómo llevar bien los tiempos para cada actividad.